práctica, previamente al uso de la práctica, entonces hablaríamos también de la necesidad de hacer un dimensionamiento de la estructura. Y para eso, cuando se presenta esa situación, necesitamos saber o conocer la estructura o modelar la estructura para poder dimensionarla y seleccionar la madera que debemos utilizar como estructura. En este caso aquí las clasificamos como el grupo A, grupo B, grupo C, por orden de densidad. Grupo A sería aquella que tiene densidad entre 0,8 para arriba, grupo B entre 0,8 y 0,6, y grupo C serían las que tienen menos de 0,6. Entonces ahí estamos categorizando la madera para su uso. El grupo A sería el estructural. Pero nos interesa además repasar lo que habíamos visto en la clase anterior, de que la madera está compuesta de carbono, decíamos, en un cierto porcentaje, mayoritariamente es carbono, 49% dice, hidrógeno y oxígeno. Esto en porcentaje en pesos, ¿no? Así es. Cuando vemos su enlace químico, podemos referirnos a la planilla que se ve enseguida o a continuación y establecer, por ejemplo, los otros componentes como hemicelulasa. Celulosa sería lo anterior, ¿no? Celulosa, hemicelulosa, la lignina. Y decíamos que la lignina era el cementante de la célula. Ahora, también es útil conocer la sección transversal, referirse, ¿no?, a la sección transversal de un tronco, de una troza, la sección transversal, y ver su composición. Esto ustedes ya lo conocen, como un repaso. Es decir, que en la parte externa tendríamos la corteza, luego viene una camada muy fina de láminas, de células, el líber, otra más diferenciada de la anterior, el cambio, otra además de pequeña dimensión, el cambio, la albura, que sería la parte blanca, más clara, el duramen, que sería esta parte más central, más oscura, duramen, y la médula, desde luego el origen del tronco, los anillos de crecimiento y los radios medulares. Los anillos de crecimiento y los radios medulares. Entonces tendríamos que ir definiendo cada parte para recordar lo que conocemos desde nuestra época de estudios en secundaria, por ejemplo, ¿no? Podemos ir recordando qué es la corteza, podríamos definirla, así, hacer un intento de definición, y qué es cada uno de los otros elementos que la componen a esta sección transversal del tronco. Y podríamos empezar a intentar algunas definiciones, por ejemplo. Por ejemplo, corteza, si es que recordamos de nuestros conocimientos anteriores, vamos a procurar definirlo, y si no es suficiente un alumno para definirlo, vamos a buscar dos o tres. A ver, Kawashira, ¿qué me diría que es Kawashira, la corteza? ¿Cómo lo definiría? La corteza sería una propiedad de un árbol, y o sea, la parte.
Ya, ¿cómo la definiría entonces? La corteza es una parte de la sección transversal de un tronco, digamos, ya. ¿Qué, cómo lo caracteriza? Si puedes poner tu video, tu cámara también. ¿Puedo pasar, por favor, ingeniero? ¿Puedes seguir definiendo o pasas? Hay bulla, ingeniero, ¿puedo pasar? Ya. Entonces, a ver, Corcos, que nos lo va a ayudar a definir. Dijo que era parte de la sección transversal del tronco, la corteza, ¿no? Entonces, tenemos que hablar en la definición cuál es su función y cómo está compuesta para tener una idea cabal de lo que es, de lo que significa. ¿Qué diría Corcos? ¿Cómo está compuesta? ¿Son células activas, vivas o son células muertas? Y que yo diría que son como células muertas que recubren al tejido en sí, a todo el tronco. Ya, son células muertas, entonces, pero ya estamos hablando de su composición y su función. Mm, ¿Para qué Podría sirve? ser recubrir, A ver, de nuevo. el de recubrir todo el Ya, tronco. ¿y qué otra palabra emplearíamos para el significado, para el mismo significado? Proteger, Ah, quizá, ¿cómo? proteger el interior. A ver, ya, vamos a ver hasta ahí. Si Magariño nos ayuda con eso, ¿qué otra palabra podríamos emplear, Magariño? Dijo que está Aparte, aparte compuesta de, por... sí, protegerlo de los agentes atmosféricos puede ser isolarlo. Así es. Entonces, estamos definiendo ya como su función y su composición. Entonces, células que son muertas, dice, pero tiene la función de protección, ¿no? Con eso ya queda definida la parte de corteza. Muy bien. Cuando nos referimos a la otra camada, dice liver, ¿no? Ya es una parte interna, es decir, adherida a la corteza, hay una lámina, si quieren, que la circunda, el liver, es una pequeña lámina. Y diríamos que tiene también, para su definición, una función y una composición. A ver si intentamos recordar de lo que conocemos del liver. Sarabia, ¿qué diría? Ingeniero, sería una capa que está después de la corteza. Y yo Sí, creo que estos serían células vivas, ya serían. ya, células vivas ya. Y que dice, está compuesta por células vivas y su función es, Igual sería proteger la corteza, ingeniero. ya está inclinándose por protección entonces. Vamos a ver qué dice Céspedes Mercado. Buenas tardes, ingeniero. Más que todo la función creo que es de transportar nutrientes a la planta del liver, la función del liver. Ya, entonces estamos definiendo, dice que son células activas, vivas, que su función es de transporte. Transportan el alimento desde la hoja hasta la raíz del árbol y ese alimento lo designamos con un nombre, lo conocemos con un nombre. ¿Qué alimento es? De fotosíntesis. Sí, origina la fotosíntesis, pero ¿qué se llama? Transporta la savia, ingeniero. Así es, la savia, entonces savia le llamamos eso. Y la diferenciamos porque hay dos tipos de savia. Hay una savia elaborada y hay una savia bruta, que se llama, que la conoce con el nombre de savia bruta. Entonces estamos ubicándonos en su constitución, estamos hablando de esta otra camada, cambio, no, el liver, ¿no? Liver, y que nos sirve entonces, está constituido por células vivas cuya función es transporte. Ahora
hablamos del cambium, también otra camada de células, pero su nombre está sugiriéndonos algo también. Como definición, podríamos decir Renato Rivas. ¿Qué diría de definición, Renato? Buenas tardes, ingeniero. Está compuesta por células vivas. Ya. Mm, ¿Y qué función tiene? Ni idea, ingeniero. Ya, el cambio estamos hablando. Quien dice Gutiérrez Cabeza no va a aclarar la situación. El cambio sería esta práctica. Puede ser como el responsable del crecimiento, del cambio del tronco, de que vaya creciendo el tronco. Así es. Entonces, es donde se originan las células nuevas, dice, por partición celular, ¿no? Se originan las células nuevas, tanto para un aporte radial, longitudinal y tangencial. Entonces, da origen al crecimiento del árbol, ¿no? Así es. Está muy bien. Cuando avanzamos hacia el interior tenemos albura, otra camada de células, ¿no? Aquí alburas que ya son más visibles y podíamos definirla también la albura, si es que puede ayudarnos Rengifo. Lo están haciendo bien, todos están con conocimiento de este tema que es actualmente muy apasionante y está muy en boga de procurar vivir acorde con la naturaleza. Buenas tardes, La- ingeniero. sí, La albura tiene como función, son células vivas que tienen función de trasladar el agua, ¿no? A toda todo el árbol, ¿no? bien, está muy bien su definición, pero ¿qué le llamamos a ese? Es un alimento también el agua, ¿no? ¿Qué le llamamos a esa sustancia que transporta? Porque no solamente es agua, sino también otros nutrientes químicos. ¿Qué nombre le ponemos? ¿O con qué nombre lo conocemos? ¿Era savia? Savia también, sí. Pero ¿qué savia? Para diferenciarla de la otra. La primera que dijo su compañera Céspedes era savia elaborada, decía, ¿no? Se origina en las hojas a través del proceso de fotosíntesis, dijo. Esta se origina donde y ¿qué nombre recibe? Savia, Savia bruta sería, ingeniero. savia bruta, así es. Esto lo habíamos indicado antes. Siempre van a estar atentos a las definiciones. Savia bruta se origina entonces donde Julio César Calizaya. Ingeniero, Ya, se origina de las raíces. así es, en las raíces, entonces toma de los nutrientes del suelo, ¿no? Sí, ¿A través de qué? De las raíces, y la transporta entonces en forma hacia las hojas. ascendente. Sería ascendente esta vez, ¿no? En cambio, el liber, diríamos que forma descendente. La diferencia, ¿no? Savia elaborada, savia bruta. Y después nos situamos ya en otra camada acá, interior, que es la más oscura y que tiene cierta importancia ya para nuestro tema, mayor importancia tal vez para nuestro tema, ¿no? Y podemos decir que en definición está compuesta también por células, y esto vamos a definir si son células ya activas o son células muertas, y qué función cumplen para definirla. Vamos a intentar buscar la respuesta con García Sabido.
no da señales de vida según sabida. Vamos a buscar con Huanca entonces, si tenemos suerte. Son los que andan de incógnito, no están Buenas tardes, activando. ingeniero. Ahora está mejor Huanca, ya. ¿Dijo la Alpura? No, estamos en el duramen ya. Ah, es Ya la la, parte oscura, sí, es la parte un poquito más oscura que la Albura y este, este, mm, son células vivas también. Eso nomás me acuerdo, Inge. ya, va a complementarnos Paniagua, a ver. Ya, ¿qué características entonces tiene? ¿Qué función tiene? Nos falta la función, nos falta para definir. ¿Cuál? A ver, repite de nuevo. Choque, ¿qué diría Choque Pérez? Ingeniero, Ingeniero, es la parte que ocupa mayor espacio, es decir, lo maderable, da resistencia al tronco y son células inactivas. ya, pero es maderable más bien entonces, ¿no? De ahí es donde Sí, obtenemos a la madera que vamos a destinarla a la construcción, con preferencia esta parte, ¿no? ¿Y por qué sí. no esta otra parte de albura, por ejemplo, que es más blanca en los árboles de crecimiento lento? Es bien diferenciada los colores, ¿no? Lo de crecimiento rápido casi no se nota, pero esta madera es una calidad, esta es otra calidad. Esta puede ser atacada más fácilmente por los organismos, esta blanca que sería la albura, ¿no? Y se dice que atacada por los organismos xilófagos. Ya hemos conocido esa palabra cuando veíamos horno desecado, ¿no? A ver si vamos a poder escribirlo acá. Entonces, organismos xilófagos. Xilófagos. La termita. Estamos introduciendo a nuestro diccionario o a nuestro, sí, a nuestro léxico, estamos introduciendo entonces palabras nuevas que vamos a utilizar de aquí para adelante. Xilófagos quiere decir que se alimentan de madera, ¿no? Esto es lo que podemos decir de estos insectos, como las termitas, por ejemplo, ¿no? Una de ellas puede ser la termita. Turiro. También llamada turiros, dice. Ya, cuando tal vez algunos no las conocen o no se han preocupado de prestarle atención a las termitas, pero tal vez otros sí, cuando estamos en el campo, en todo lugar encontramos termitas que si bien no están ellas a la vista, pero sus construcciones las delatan, ¿no? Cuando están en el suelo y cuando están en los árboles también, pero las construcciones en el suelo, ¿qué características tienen para identificarle a estas termitas? Vamos a preguntarle a sería que estos ya están participando. Este señor Gómez, a ver, ha visto en el campo, ¿no es verdad? Y tal vez para algunos que puedan recordar esa vivencia, puedes decirnos en qué consisten, cómo identificamos en el campo lugar donde hay termitas. No le gusta salir de la ciudad,
al campo. Tienes que abrir tu micrófono para responder. No recuerdo, puedes decir. Tiene que ser en lugares húmedos. ¿Cómo? En lugares húmedos. Solo tiene que ser orgánico. Ya, a ver, tercero, ¿qué nos diría? Ayudando a la definición. Bueno, las ermitas van siempre a la madera cuando tiene un poco de humedad, ya sea poco o mucho, y hasta donde yo sé para saber, al golpearlo se escucha un sonido como si fuera un hueco interno, o también tiene muchos huequitos internos la madera, que se ven chiquititos como porosidades. Ah, ya, Después también la madera se va quebrando, ¿no? También a poquito. ya, eso cuando está en la madera, pero decíamos cuando está a campo abierto, ellas tienen sus nidos también. No sabría Tienen- cómo Levantan verlo. unos montículos de tierra y Así es, son Son unos redondos grandes de tierra, ingeniero. emergen entonces de la superficie, ¿no? Unos montículos, dice su colega. Y verdad, cuando rompemos esa estructura, es una estructura bien firme. Es decir, que si lo hacen del material de la tierra adentro, pero al sacarla, al transportarla, entonces la mezclan, ¿no? Con sus salivas, y podríamos decir, y se adhieren una parte con otra y se hacen impermeables. Por eso cuando llueven ellas mantienen su forma, a pesar de que sean areniscas, mantienen su forma. Y son por dentro, existen muchos túneles, muchas cavernas, ¿no? Que ellas solas pueden saber para qué hacen tantos laberintos, diríamos, ¿eh? Es interesante conocer en la naturaleza ese tipo de construcciones también. Ustedes van a intentar echarle una patada a ver a un montículo, seguramente que va a lesionarse. No van a poder derribarlo. Vámonos con el resto entonces. Tenemos como materia estructural entonces esta parte con preferencia. Y luego tenemos la médula, que son células inactivas también ya, pero fueron en su inicio el origen en crecimiento del árbol, alrededor de él van creciendo. Después los rayos medulares son células que mantienen enlazadas, así dirigida en los rayos medulares, enlazada a la estructura, que le dan rigidez entonces, ¿no? Los anillos de crecimiento son camadas de células que una aparecen en primavera, verano, otra en otoño, invierno. Y eso también se distingue por colores. Las de máxima actividad de lluvias, por ejemplo, en primavera, verano, son más claras y más gruesas las células. En cambio, las de verano, otoño, invierno son mucho más pequeñas y delgadas. Entonces, unas son oscuras y las otras son claras, ¿no? Esa es la diferencia. Cuando contamos, sabemos de secundaria eso, ¿no? De colegio. Cuando contamos los anillos de crecimiento, un par de anillos, primavera, verano, otoño, invierno, significa un año de crecimiento. Así podemos establecer la edad de un árbol, si es que contamos los anillos de crecimiento. Y ahora vamos a intentar en su conocimiento, que tienen tantos medios para hacerlo, para investigar, lo debe hacer porque uno siempre tiene curiosidad. Decir que si ustedes recuerdan a Leonardo da Vinci, él decía que debemos mantener la curiosidad de un niño, o sea, preguntarnos todo lo que veamos, ¿no? Que en este caso nos estaríamos preguntando, por ejemplo, ¿qué edad pueden lograr estos árboles, ¿no? ¿Qué edad pueden lograr estos árboles? Sabemos que de una
Una persona, por ejemplo, después puede tener una expectativa de vida de 90 años, 80, 90 años. Pero eso es en estos tiempos, es decir, en este siglo, más que todo en estas décadas últimas. Pero mucho más antes, por ejemplo, hasta el 50, la expectativa de vida era de 50 años, ¿no? ¿Qué hace que aumentemos casi al doble? Uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que ha pasado para que aumente la expectativa de vida a 85 años, por decir, con promedio? Alguien podría tal vez ya tener alguna idea en su definición. ¿Qué es lo que ha pasado para que mejoremos esa expectativa de vida? Chuquimia nos podría decir algo, por ejemplo. ¿Qué es, en tu opinión, lo que ha hecho que mejore la expectativa de vida de 50 años en la década del 50, para decir, ahora en nuestra década estamos llegando a los 85, 90 años? Buenas tardes, ingeniero. Creo que antes, al no haber tantos implementos, o tanto ya sea en seguridad o en otros aspectos, hacía que las personas corrieran mucho más riesgo. Y en todo caso, con la evolución, la de la seguridad, la tecnología, hizo que las cosas se nos facilitaran tanto y de alguna forma ayudar a que nuestra expectativa de vida crezca. Yo creo que, bueno, ese es un pensamiento. Bien, está muy bien lo que está diciendo, pero algo más podía abundar Sengibo Chairabe, aparte de lo que ha dicho su compañera, que tiene razón. Algo más. ¿Qué es lo qué es lo que ocurre para que haya esa mejora tan significativa, casi al doble, diría? Yo creo que son los avances médicos. Eso es, ¿no? O sea, la detección temprana de las enfermedades, por ejemplo, ayuda a establecer las causas de esa enfermedad y tratarla, ¿no? Entonces, todos los equipamientos también que hay para hacer esas detecciones, ¿no? Son las que han ayudado a prolongar esta expectativa de vida. Pero a alguien se le puede ocurrir ahora decir, si bien esos avances tecnológicos sirven para este fin, ¿cuál será, si es que todo mejora, cuál será el tiempo final que le indiquemos para o el que está programado para un ser humano, nos preguntamos, ¿no? ¿Hasta cuántos años podría vivir si es que todo estuviera controlado? Enfermedades, pestes, así como hemos tenido ahora estos 2 años, que diezman la población. ¿Hasta cuántos años podríamos llegar? Vean que todo esto es interesante leerlo, y ustedes tienen la facilidad de acceso a Internet, pero más que todo leer libros, ¿no?, sobre el tema, que nos ilustran en este aspecto. Pero vamos a intentar decir con Chenchipo Chaira, ¿hasta cuánto cree que podríamos vivir si es que no controláramos enfermedades y tuviéramos los equipos necesarios para hacerlo? La alimentación necesaria también, que no nos falte. Yo creo que no pasaremos más allá de los 100. Más allá de los Porque 100. aún así nuestras células poco a poco van a deteriorarse. Por Así ahí es. he visto un video que aún para prolongar un poco más sería ya el trasplante de muchos órganos de nosotros, ¿no? Pero ya eso Ya. llevaría a un paso en el que no seríamos tanto como humanos, ¿no? Tendríamos partes de distintas formas, hasta seríamos partes de, como decir, cibernéticas, ¿no? Para prolongar un poco más todavía nuestra vida. Pero es muy complicado ya, creo, más allá. Cierto, ¿verdad? Pero puede tener alguna idea Choque Pérez también. ¿Cuánto tiempo podríamos llegar? De 100 años, dice su colega, con todos los adelantos tecnológicos, los alimentos que no nos falten,
las medicinas que se van descubriendo para tratar los diferentes problemas? El número de personas que cumplieron ya más de 100 años en el Reino Unido, se hizo un estudio, está incrementándose, así que quizás sea 120 como máximo. Ya, como máximo es 120. Es interesante, van a leerlo para la próxima y van a sorprenderse de lo que en ese campo se hacen, los estudios que se hacen para la prolongación de la vida, ¿no? Y hay unos autores que pronostican, por ejemplo, médicos, escritores médicos, ¿no? Que pronostican que en 10 años se va a vencer la muerte. ¿Qué tal eso, no? Se va a vencer a la muerte. ¿Ah? A ver, lean. Y son apasionantes esos temas y que son reales, son investigadores, ¿no? Hay gente investigadora que escribe eso. Entonces, te da un plazo de 10 años para vencer la muerte. Dice, ¿no? ¿Qué van a vencer tantas enfermedades como el cáncer, que es el que mata, diríamos, a millares de gente, ¿no? Por año? Y otras enfermedades más conocidas como los paros cardíacos, ¿no? Todo aquello entonces es interesante leerlo, léanlo un poco y vamos a hablar sobre ello, introduciendo en nuestros temas parte también de esa cultura. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Qué es lo que seguimos entonces? Cuando ya conocemos esta sección transversal del tronco, dijimos que era necesario someterla a un proceso de corte, y a eso le llamábamos acerrío, y también le llamamos la primera transformación, ¿no? Eso hemos visto en la clase anterior, y también dijimos que aparte de eso, el camino a seguir era llevarlo a un laboratorio para hacer su determinación de sus propiedades físicas y propiedades mecánicas. Habíamos establecido las normas para hacerlo, y también para las propiedades mecánicas hemos visto algo de ello. La máquina universal, por ejemplo, las probetas que se ensayan, pero no queda ahí, sino seguimos con nuestro afán de utilizar la madera, y se nos abre esta otra posibilidad de venderla, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo comercializamos la madera? Ese es el otro paso, ¿cómo la comercializamos? Entonces, se habla de que podemos comercializarla tanto para el mercado local como para el mercado internacional, en unidades como ser, por ejemplo, inglesa, por la costumbre, ¿no? Todavía seguimos manteniendo esas unidades básicas en unidades inglesas, el pie cuadrado, ¿no? Le ponemos un precio al pie cuadrado de madera, pero nos preguntamos, ¿qué es un pie cuadrado? ¿No? Y va a significar entonces un pie por un espesor unitario, sería 1 pulgada. Eso, para que lo mentalicen, lo memoricen, sáquenle una foto mental a esta figurita de aquí, ¿no? Y ahí dice entonces un pie por 1 pulgada de espesor, un pie por 1 pulgada de espesor. En otras palabras, estaríamos hablando de una unidad de superficie, no más que de volumen, pero es porque el espesor es unitario, 1 pulgada. Entonces tenemos que saber, también recordar más que todo estas unidades inglesas para poder introducirnos en la determinación de las cuantías, la cuantificación de este material. Entonces, unidades básicas es el pie cuadrado, es 1 por 1 por 1 pulgada, aquí debería ser 1 pulgada por 1 por 1 pie, así es la notación que se hace, ¿no? Significa entonces 1 pulgada esto, un pie y un pie. La relación que establecemos que un pie es 12 pulgadas, también es 30-48 centímetros, y la pulgada es 2,54. Esto hay que memorizar, necesariamente hay que memorizar. No cuesta mucho, no se hace demasiado esfuerzo para
memorizar, ¿no? Esto, porque siempre vamos a utilizarlo. Quiere decir que nuestra labor no solamente es de calcular estructuras, sino también de hacer presupuesto, por ejemplo, de obra para poder hacer negocios, ¿no? ¿Qué negocio? Es decir, construir para vender, ¿no? Así es. Damos un ejemplo sencillo aquí para decir cómo llegamos a establecer la cantidad de pies cuadrados cuando tenemos una determinada sección, ¿no? Entonces vamos a decir en el ejemplo que tiene una pieza que vamos a destinarla, por ejemplo, para una viga de 6 pulgadas por 8 pulgadas por 15 pies, ¿no? ¿Cómo es que establecemos la cantidad de pies cuadrados? Entonces decimos, mantengamos una dimensión, ¿cuál? Cualquiera de ellas, 6 u 8, ¿no? Pero la mantenemos en pulgadas. Y esta otra dimensión de 8 pulgadas la transformamos en pie y vamos a tener entonces pie, pulgada. Y eso es lo que da 60 pies cuadrados. Cuando la transformación hacemos que una pulgada es, o digo que una pulgada, que de un pie más bien es 12 pulgadas para transformar esta unidad, ¿no? 8 dividido entre 12 sería pie, ¿no? Y tenemos entonces establecido esa cantidad. Si tenemos un precio unitario para esto, ya podríamos hablar entonces del costo de esta pieza de madera. Por ejemplo, que sea $2, ¿no? $160 nos costaría esta pieza de madera, ¿no? Así es. Y veamos este otro ejercicio, dice. La madera es tajible, dice. 8 por 8 por 3. Esta es una columna que vamos a requerir y queremos saber cuánto nos cuesta, llevamos a que nos coticen y lo que van a hacer en su operación los que nos venden madera, van a establecer entonces la cantidad de pies cuadrados para ponerle un precio, ¿no? Y será 8 por 8 por 1 sobre 12 dividido, o digo, 1 sobre 12, aquí estamos, ¿no? La longitud es de 3 metros. Sí. Entonces sería 8, lo dejamos libre. Este 8 lo transformamos dividiendo entre 12 y este 3 metros lo dividimos entre el punto 3048 metros que tiene, o digo pie, 0.3048 metros. Un pie, 0.3048. 1 dividido en 0.3048, ¿cuánto es? A ver, Magariño. ¿Como ingeniero? 1 dividido entre 0.3048. Son transformaciones. 28. Sí. Ya, entonces, hagámoslo así, a ver. Aquí esto mismo, 8 decimos, ¿no? 8 pulgadas. Eso lo dejamos libre. Y aquí tenemos 8 pulgadas también. Y eso lo dividimos entre ¿cuánto para tener pie? Entre 12. 12 pulgadas, un pie. Entonces aquí vamos a aclararlo así de esa manera. Un pie estamos diciendo que 12 pulgadas, un pie. Un pie. Pero eso también multiplicamos por ¿cuánto? ¿Por 3? Está mal esto. Aquí 8 dividido 12. Esto es 9, ¿qué? 3 metros esto, ¿no? 3. 12 pulgadas. Por... Esto ya está en pie. Esto está en pulgada. Nos falta un pie aquí. Que transformar 3 metros en pie. Entonces tenemos que poner 3 metros dividido cada metro tiene 0.3048 metros, un pie. Eso es. Ahora está mejor. Transformado también eso. Da un pie. ¿Qué tenemos entonces? Un pie. Aquí vamos a tener también pie. Esto en pie.
Bien. Ahora está mejor. Pie, la transformación de pie, la transformación también de 3 metros. ¿Y cuánto da eso? 52,49 pies cuadrados. 52,5. 52,5. Aquí está. Es que está directamente ya resumido esta operación acá. Pero está bien entonces. 52,5. Pie cuadrado ponemos, ¿no? Si el costo es de $2 por metro por pie, entonces pagaríamos 2 por 52. Y ese sería lo que nos cuesta esa columna. Tajibo, digamos, madera tajibo cepillada, ¿no? Ya por terminada. Aproximadamente ese es el costo. 104, ¿no? $104. Estamos dolarizando nuestra economía. Así sería. Ya tenemos claro cómo hacer esa transformación y ahora vamos a intentar que hagamos por nuestra cuenta esta operación aquí. Yo voy a modificar esta y esta. Y con consecuencia va a desaparecer esta. Vamos a modificar también esta. Ustedes vayan copiando esto. Ya está. Entonces ustedes van a cuantificar esto y le van a poner precio. Este es nuestro requerimiento. Aquí le vamos a poner cantidad.
Vea, organicen esta tabla entonces y vamos a procurar cuantificar y vamos a ponerle precio, que ese es nuestro requerimiento. Vamos a ver si hacemos negocio. Ustedes son dueños de una barraca que va a cotizar. Yo soy el encargado de compra y uno de ustedes va a ser el ingeniero que hace el cálculo para que compremos la madera. Vamos a ver si es que lo hace en forma correcta o exagerada o deficiente. Entonces, cuantificando, esto es 2 casillas lo que tenemos que llenar y va a ser nuestro costo de referencia. Cuando vayamos a cotizar, vamos a comparar con lo que nosotros hemos sacado, si es que lo hacemos bien, ¿no? Si sacamos esto bien. Ya el precio estamos teniendo de referencia también 1.50 acá. Esto es número de piezas, cantidad, ¿no? Piezas, aquí metros cuadrados. Necesitamos tabla de 1 por 30, de 4 metros, pero que tenga 200 metros cuadrados. Eso es el pedido que debemos hacer para nuestra construcción. Quiero verlo trabajando a todos. No hay pretexto aquí. Aquí están abiertos todos, están trabajando, ¿ven? Todos estos alumnos, menos Paniagua y Robles Campos. Alex Cristian. Parece que se han puesto de acuerdo los dos, están en tiniebla. Ahora están apareciendo. No tienen buena iluminación. Estos están a la deriva ya. Vanessa Camacho, Pérez Gabriel, Daniel Aliaga, Saavedra. Está en otro afán Saavedra, Daniel Aliaga. Jonathan Yadir. Ingeniero, ¿los precios deben ser parciales o el total? A ver, nos organizamos en eso ahora. Cuando hacen una determinación de esta parte, pueden hacerlo acá y llenando esta casilla también, ¿no? Estos parciales y al final lo ponemos acá. La cantidad de pies cuadrados también, si son unidades que se suman, podemos sumarlo acá. Si tienen 1000 pies cuadrados, por ejemplo, multiplicamos por su precio, ¿no? Pero los parciales nos interesan también para decir, voy a desechar esto porque no me alcanza el dinero, ¿no? Bueno, pero quiero que llenen todo, entonces. Si es que se puede sumar, se suma todo, o si no, ya es en el parcial que se saca, ¿no? Podrían ser precios distintos, por ejemplo, para este, entonces no podríamos en la cantidad sumarlo, ¿no? Ya, con esa aclaración. Vale la aclaración, diría. Y vamos a ver quiénes son los que trabajan. Este subgrupo es más trabajador que el otro. Todos están trabajando, menos Césped de Mercador, Sara. Es la única que se resiste. Ahora pareció cierto. Y definir quién se lleva el contrato. Por ahí hay alguno que está con menos, hay otro que está con más, porque podría ser también con más el que ha acertado, o con menos. Cualquiera de los tres, hay la duda entonces. Si hay algún valor más, díganlo. Pueden tener una buena de la cantidad de dinero que pueden presupuestar. ¿Cuánto dice este tercero? ¿No tiene todavía? Tiene, pero no se anima a decirlo. Dice, a ver, abrí tu micrófono. ¿Cómo se realiza eso? Cuando dice 200 metros cuadrados es como para
decir que va a utilizar en un área de 10 metros por 20 metros, ¿no es verdad? Eso es 200 metros cuadrados. Pero van a ser tablas de 1 pulgada. Pero esas tablas de 1 pulgada no quiero que tengan otra dimensión. Esta es una condición nada más, ¿no? Esta, de 30 centímetros por 40. No quiero tablas de 20, por ejemplo. Puede ser de 4 metros, pero ya no entran ahí. Entonces, el espesor es el que vale aquí, 1 pulgada, pero también vale la cantidad de referencia, ¿no? Ya, entonces este es el presupuesto que tiene uno de sus colegas. Vamos a decir, para magnificar el resultado, estamos hablando de $752.000. Vean ustedes qué interesante ahí. Si tiene una utilidad ahí en su negocio de 10, 12%, entonces va a ser cercano a los $100.000, a los $70.000 su negocio que está haciendo para su utilidad de inmediato, ¿no? Entonces, por eso tienen que tener muy en cuenta sus cómputos. Pueden perder esa oferta si es que yo les demuestro de que está caro. Y si está muy económico, también muy barato, es que ha fallado tal vez en su estimación. Entonces, para el precio justo vamos a premiarlo. Pero ya se cumple el tiempo. Las licitaciones también establecen tiempo. Este es el proponente número 1. Va a haber un proponente número 2. Vamos a recibir 3 propuestas. Y vamos a procurar 7.244 me salió, ingeniero. 2 puntos y guión. Ya aquí yo voy a poner directamente el 2. Entonces, ¿cuánto dice el 2? A mí me salió 7.450, ingeniero. 700, decime ya así por 100 más. Ahorita. Multiplicando por 100 más. 740.000. ¿Cuánto? Ingeniero, a mí me salió 7.823. Multiplicado por 100, 745.000. 745.000. Ya estamos hablando entonces de cantidades mayores. ¿Y la chica? 724, yo sé. La niña. ¿Cuánto dijo? 780.000 creo que dijo la niña. 782. Ya, entonces me vas a dar tu propuesta. 3. 782. Ya está. Proponente 1, proponente 2. Proponente 3. Ya, ahora vamos a ver quién tiene la razón o si lo declaramos desierto porque ninguno se acercó a lo que justa medida debería ser el presupuesto aproximadamente a lo que establezcamos. ¿Nadie más? Hay 3, pues hay A mí me diferencias. salió 724.437. 794.000. 24.000. $724.437. 700, a ver de nuevo, decime. 24.000. 437. Ya, ese está parecido a este, ¿no?
Bueno, ya es suficiente. 4 propuestas van a ser consideradas entonces. Los demás van a atender a ver si es que nos pueden ayudar en la determinación de los valores que vamos a ir obteniendo y tal vez corrigiendo lo que podamos establecer como resultados correctos, finales. Y este lo dejamos tranquilo. Y por pieza, ¿cuánto daría este primero? 28. 28, exacto. 28 exacto. 28 pie cuadrado. 30 piezas son acá, ¿no? 30 piezas. 30 piezas y 35 piezas. Ya, esto sería dividido entre 12. Lo vamos a poner acá. Entre 12 pulgadas, ¿no? Y este no tenemos nada que hacer porque está en pie. Entonces, pie, pulgada, nos va a dar acá pie cuadrado, que hay que multiplicarlo por 30. 840. 840. 840. Ya, 840, ingeniero. 840. aquí sería 840, entonces, ¿no? Y ya está. Si estamos entonces en pie cuadrado sería este. Saquemos lo mismo para este. Sería también sobre 12. Sobre 12 pulgadas. Y este 4 metros hay que dividirlo entre cuánto para que sean pie. 0,3048. Eso es una regla de 3 simplemente, ¿no? Dividido entre punto 3048. Metro también aquí. Y eso hace en un pie. Por 35, el que es el número. 1837,15. 1837. Si estamos de acuerdo, Sí. lo dejamos. Sí. Sí, ingeniero. Ya está. Ahora este otro. Vean que esta es una condición nada más, ¿no? Esta es una condición nada más. Pero podríamos también encararlo de esa manera, sacando el número de piezas que, por qué multiplicar. Pero esta es una condición. No quiero que me mande piezas muy angostas, digamos, de 20 centímetros no me sirve, sino de 30, que sean de 30 por 40, todo en su medida, quiere decir acá. Entonces, esto lo conservamos, 1 pulgada, ¿no? Y esto transformamos a pie. ¿Cuánto sería la transformación a pie? Esto lo dividimos entre punto 30 y 48 al cuadrado, ¿no? $2,152,78 pies cuadrados. 2000. 152,78. Ya, aquí también había 15, vamos a ponerlo así para que esté con su decimal, hermano. Creo que era 15 ahí, ¿no? A ver si no nos complica eso. Ya, ¿podemos sumar esto? Si tienen el mismo precio, podemos hacerlo, ¿no? ¿Cuánto es entonces la sumatoria? $4,829.
4.93. 829.93. Ya, por 100 piezas, ¿no? O 100 casas, 100 viviendas. Esto es para una vivienda por 100 viviendas, entonces este valor lo modificamos a cuánto. No está bien entonces ¿no? Ingeniero, a mí en la columna me sale diferente a la parte del cuantificado. Antes Ya. de eso me sale 152.95. O sea, Ya, todo a ver, ya. ya, vamos a revisar. En la conversión de 4 metros, ahí sale, para convertir ese resultado, yo creo que ahí me sale 13.2 pulgadas. Aquí vamos a ponerlo bien en el cuadrado. En la columna, en la 3, en la parte. Así es, esto es al cuadrado, ¿no? Sí, sería, multiplicando todo eso me sale 4.37 pie cuadrado. Ahora por 35 me sale 152.95. Ya, a ver qué dicen los demás. Pero estás hablando vos de esta de aquí arriba, ¿no? Está bien eso, bien, es 1837. La columna está bien, ingeniero. Está bien la columna, ingeniero. Está bien. Está bien. Ya. A ver, para que le aclaren a su compañera qué dice, tal vez dónde está tomando otro valor. No, yo solo pregunto por qué le sale 1837. Ah, ya, ellos me están dictando eso. A mí me sale otro resultado, ¿no? Por eso ¿Cuánto te sale? 152.95 pie cuadrado. A ver, comprueben lo que han hecho el anterior. ¿Ciento cuánto? 152.95. Ya. Ya, su compañero va a decir si está errado o hay que modificarlo, porque hay mucha diferencia aquí. Entonces aquí, revisemos, a ver, 6 pulgadas, esto lo mantenemos, esto estamos transformándolo a pie, esto lo estamos transformando a pie, dividiendo de 0,30 a 48, 4 metros, 0,38, y son 35 las piezas. Ingeniero, está bien porque dividido la base por la altura sale lo que son 4 pies y luego los 4 metros convertidos por los 4 metros ya convertidos nos sale 52,49 y 52,49 por 35 sale 1837.27 me sale. Entonces su compañera que revise este resultado, pareciera que está bien. Por lo menos hay varios que han sacado estas. Y ahora esta otra conversión, entonces, ¿está correcta? ¿Alguien la discute? Disculpe, ingeniero, una consulta. Ahí cuando hace 4 metros la conversión dividido entre 0,30, 48, y no hay que multiplicarlo, mejor dicho, no hay que multiplicarlo por 1 entre 12, o sea, entre 1, un pie, entre 1 pulgada dividido entre 12 pies. Claro, pero es que estamos entendiendo ya de que aquí está la pulgada. Lo que estamos transformando es esta parte de aquí nada más. Los 200 metros a pies cuadrados, ¿no? Ya se supone que aquí está por un pie. Ah, ya. Gracias. Podríamos ponerlo, pero no hay espacio de aquí. Bueno. Inge, tengo una duda, disculpen la tabla. Yo igual, ingeniero, tengo... Por ejemplo, dice usted que la base es 1 pulgada y la altura es 30 centímetros, dice ahí, ¿no? Pero no salía a lo revés la base, que es el ancho 30 centímetros, y la altura de la tabla, que sería de 1 pulgada. Bueno, es una forma de indicarlo, ¿no? Pero la importancia es de cuál mantengo. Este es el espesor, ¿no? Este Sí, ese sería el espesor, exacto, sería la altura. Sí, esta sería la altura. El ancho, no tanto como altura. Es así la pieza, ¿eh? Vamos a ver. No tanto como entender lo que son tablas, ¿no? Así, cuando es 1 pulgada son tablas. Así es. Esto es 1 pulgada, esto es condiciones. 1 pulgada de espesor, ¿no? Esa es una condición. Y esto que sea de 20, que sea de 30.
como mínimo, dice, ¿ve? Pero si me da de 25 ya no me sirve, le digo. Tiene que cambiarme. Y este es el ancho de 30 centímetros estamos hablando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? 1 por 30 centímetros dividido en punto 3048 y por la longitud dividido entre punto 3048, ¿no? Y la longitud es ¿cuánto? Ingeniero, ahí en la columna sigo una preguntita. Ahí no le va a quedar pulgada por, o sea, no le va a quedar pulgada por pie solamente, o sea, en la conversión. Ya. No quedaría pie cuadrado por pulgada, sería diferente. ¿No sería eso? Es que aquí 1 dividido entre punto 3048. Sí, la conversión la entiendo, todo eso es lo que está haciendo, pero es que ahí quedaría, no sé, la conversión que usted dice para una pieza no es pie por pulgada, ¿no ves? Sí. Pero ahí en su conversión de columna está haciendo pulgada por un pie, solamente está quedando. Ya, vamos a ver ahí. 1 pulgada, dice, ¿no? Por 200 metros cuadrados, que es lo que quiero, un área ya. Estoy cumpliendo con que son tablas que entran dentro de esta exigencia. No me importa entonces esto. Sino estos 200, llegar a los 200. Divido eso entre punto 3048. Metro es cada pie, pero como son pie cuadrado, entonces le pongo al cuadrado. Ahora está más claro. Y esto al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Eso es. Ingeniero, creo que la compañera habla de la columna. Ah, de otra cosa. De la columna. Ya, ¿qué dice de la columna? Sí, Esto esa está- conversión es 6 pulgadas lo que hay ahí al principio, ¿no? ¿Verdad? Ya, vamos a Y la revisarlo. otra sería 8. Lo está llevando a pie, compañera, porque 8 es 8 pulgadas, entonces un Sí, pie tiene entiendo la 12 conversión, pulgadas. solo que a mí así ya lo revisé 2 veces y no me salen diferentes. Lo que podrías es calcular 6 por 8 por 1 sobre 12 y ahí es cuando te va a salir los 4 pies. ¿Está de acuerdo? Chura está de acuerdo. Está bien Romay ese está- dato, ingeniero. Romay está de acuerdo, dice. Está bien el resultado. Es que aquí yo tendría que, para decir, lo transformé a pie, tendría que hacer paréntesis, un pie tendría que poner, pero no me cabe ya el espacio. En tu mente tiene que funcionar esto de que 8 pulgadas dividido entre 12 pulgadas es tantos pies, ¿no? Si fuera, por ejemplo, 12 dividido entre 12 es un pie. Ingeniero, el primero el 6 es pulgada, ¿no ves? El otro, el resultado de la multiplicación o de la operación queda en pie cuadrado, y el otro resultado de la conversión que se hace va a quedar en pulgada, en el tercero, en el L. Entonces sería pulgada, pie cuadrado, pulgada, eso es lo que decía. No es, Va a quedar en pie, a ver, 2 no va a quedar en pulgadas. pulgada. Los 4 metros van a quedar en pie. Ya, a ver, para que despeje su duda la niña, espere, está bien que insista en su posición, está bien. A ver, vamos a ver enseguida. Aquí. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Yo podría poner 8, por ejemplo, si quiere. 8 pulgadas, pero tengo que decir qué unidad tiene. Por 6 pulgadas. Este 6 pulgadas lo voy a transformar en pie. Tengo que dividir porque una pulgada son 12, o digo, un pie son 12 pulgadas. Lo divido entre 12, ¿no? 12 ¿qué? Pulgadas. Pulgadas. Y esto me va a dar en pie, entonces. Este resultado de aquí está
transformándolo en pie cuadrado. Así es, un pie cuadrado me da esto, de aquí de adentro. Así es. Y como tengo que multiplicar por, seguir mi operación por, tengo que multiplicarlo por 4 metros, entonces un pie es 0,3048 metros. Tengo que dividirlo entre 0,3048 metros. Y eso me da un pie también. Todo esto me da un pie desde aquí. Esa transformación. Y eso es lo que estamos haciendo, sino que aquí le ponemos el 6, aquí el 8, no importa eso, que no modifica el resultado. ¿Ahora está de acuerdo? Sí, sí, ingeniero. Ya. Entonces vamos a seguir. Voy a borrar. Y entonces establecemos cuál es el resultado correcto de esto. Aquí ya lo hemos modificado, ¿no? El cuarto, El cuarto, ingeniero. Este cuarto. Sí. ¿Y el cuarto es de quién? Romay. ¿Quién sacó? Romay. Anotate entonces una buena participación, Romay. Va a llevar tu control también, yo voy a llevar el mío. 72, este estaba cerca también, sino que lo redondeó tal vez, ¿no? ¿Quién es este? Renato, ingeniero, sí lo redondeé. ¿Quién es? Renato Rivera Jorge. Renato, también te anota una participación. Buena. Muy bien, Renato, muy bien, Romay. Saben hacer negocio, le daríamos el contrato a cualquier, claro, este está redondeado, yo puedo negociar con este que es igual a este, cualquiera de los dos entonces vale, pero este está disparado, por ejemplo, ¿no? Aquí está con $2.500 y estos están correctos entonces, ¿no? Está bien. Aquí tengo que modificar, entonces, ¿estos valores ya están corregidos o no? 44 creo que aquí, ¿no? Es 7.245. 2.700. Ya, si me dan para que lo tengamos correcto aquí, ¿este resultado está bien? Sí, ingeniero. Sí, eso está bien. Este Está bien. resultado, este hay que cambiarlo, ¿no? Sí. ¿Cuánto? 45 sería. No sé. 45. 45. Ya está. Si sacamos un 10% que sea su utilidad, por ejemplo, ¿no? $7.240 ya le da para comprarse un auto a Romay o a Renato en su negocio que ha hecho, porque lo ha hecho bien, ¿no? Cualquiera de los dos. Y si son más piezas, tal vez le da para comprarse un Ferrari. Importancia entonces de un cálculo bien hecho. Y la importancia de la responsabilidad también del calculista, ¿no? 17:38. Bueno, hasta aquí hemos llegado entonces para esta clase y nos vamos a ver en la próxima.